Buenas, en este video voy a explicar los resultados obtenidos en la evaluación de la calidad del agua y de la ribera en la cuenca del río Margarita, Chiapas, México. En esta presentación quiero hablarles sobre la conectividad ecológica y la calidad del agua en los ríos. Está relacionada con la interacción entre el hábitat, la biodiversidad, abundancia de los organismos acuáticos y la hidrología. En la cuenca del río Margaritas, en Chiapas, este equilibrio se está perdiendo debido a las actividades productivas como la agricultura y la ganadería. Estas actividades han provocado la fragmentación y eliminación de la vegetación ribereña, que es la zona de transición entre el ambiente acuático y el terrestre que actúa como filtro natural. La presente investigación tiene como objetivo evaluar la calidad de la ribera y la calidad del agua en la cuenca del río Margarita a través de dos índices: el índice de la calidad de las riberas RQI para evaluar el estado de las orillas y el índice BMWP adaptado para Costa Rica, que utiliza a los macroinvertebrados como bioindicadores para decirnos qué tan limpia está realmente el agua. Entrando en la metodología, nos situamos en la cuenca del río Margarita en Chiapas, como puede observarse en la figura 1. El estudio abarcó 13 sitios de muestreos estratégicos distribuidos a lo largo de la cuenca, los cuales se seleccionaron según su ubicación en el río: caudal principal, corrientes tributarias, confluencia, la altitud, la cobertura vegetal, los usos del suelo y el orden del río según el cuadro 1. Las diferencias geomorfológicas de la zona más baja del río respecto a la zona alta, así como el deterioro y el asolvamiento del lecho del río en las zonas bajas, determinaron que no se muestran en su totalidad. Un aspecto clave de esta investigación es que la evaluación fue comparativa, realizándose en dos estaciones, secas y lluvias. Se aplicaron los procedimientos. Por un lado, se evaluaron la salud de las orillas aplicando el protocolo RQI, índice de la calidad de las riberas en tramos de 250 metros. En el agua se analizaron los parámetros físicos, químicos e hidrológicos, como oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, temperatura y pH, y se recolectaron los macroinvertebrados utilizando una red tipo D. En el índice de calidad del agua, BMWP, adaptado para Costa Rica, es un índice relacionado con la riqueza de taxones familiares y se basa en dos hipótesis: los cambios en abundancia y biodiversidad de las comunidades de macroinvertebrados se deben a la reducción de los niveles de oxígeno disuelto debido a la contaminación orgánica, y algunos invertebrados son más sensibles a la contaminación que otros. Este diseño metodológico nos permitió obtener una radiografía completa del estado ecológico de la cuenca, vinculando la calidad del agua con el estado de sus riberas. En cuanto a los resultados que obtuvieron en la calidad de las riberas, según el RQI, las condiciones de los sitios variaron de malas a muy buenas. Se encontraron 5 de los 6 rangos de calidad del índice, como se observa en el cuadro 2. Los sitios con mayores valores de RQI fueron L1 y M1, los únicos que obtuvieron la condición de muy bueno. En estos sitios no hay restricciones para el desarrollo y extensión de la vegetación riparia a través del valle, debido a la poca influencia humana y ausencia de especies invasoras. Tampoco hay elementos constructivos o de otra índole que impidan la conectividad longitudinal y vertical del cauce principal con los restantes elementos del sistema fluvial, riberas, llanuras de inundación y el medio hiporreico. En contraste, los sitios con condición pobre y mala, R2, C2, M2 y M3, coinciden en tener pastizales adyacentes a la ribera, donde se desarrolla una intensa actividad ganadera y hay algún asentamiento humano. En estos tramos se produce una disminución de la dimensión del espacio ripario ocupado por la vegetación ribereña, lo cual ha sido fragmentada y sustituida con pasto de alimentación del ganado. Lo anterior implica una disminución de la heterogeneidad física del paisaje, por lo que se observan indicios de erosión de las orillas, así como pérdida de la conectividad transversal del cauce con la llanura de inundación y de la conectividad vertical con el medio hiporreico.
Con respecto al análisis de la calidad del agua, se obtuvieron los valores de pH en ambas temporadas ligeramente básicas en todos los sitios de estudio. Los valores promedios fueron de 7.7 a 8.1 en las temporadas de lluvia y de 7.7 a 8.8 en secas. El origen de esta alcalinidad puede ser por la presencia de iones de bicarbonato aportados al sistema por la disolución de rocas y de suelo. El oxígeno disuelto es uno de los parámetros más importantes para la vida acuática y el funcionamiento ecológico de los ríos, ya que su concentración determina las especies que, de acuerdo con su tolerancia y rango de adaptación, pueden sobrevivir en un determinado cuerpo de agua. Se establecieron un rango de 7 a 8 miligramos por litro, como los valores que indican aguas libres de contaminación. Por lo anterior, todos los sitios de muestreo en el río Margarita presentaron aguas de buena calidad en las temporadas de lluvia. La conductividad eléctrica es una medida de la capacidad del agua para conducir una corriente eléctrica. Este parámetro es sensible a las variaciones de sólidos disueltos, principalmente de sales minerales. En condiciones naturales, la concentración iónica, expresada como la conductividad eléctrica, disminuye en el periodo de lluvia por la disolución que ocurre al incrementarse el caudal del río, y en sequía aumenta por la disminución del caudal. Lo anterior puede explicar los valores obtenidos, los cuales fueron menores durante las temporadas de lluvia y mayores en seca. La velocidad de la corriente fue mayor en los sitios ubicados a menor altitud durante las temporadas de lluvia, mientras que los valores menores ocurrieron hacia la parte alta durante las temporadas secas. Y en la diversidad de macroinvertebrados e índices de calidad BMWP adaptado a Costa Rica, se contabilizaron un total de 17.676 organismos, 10.954 en las temporadas de secas y 6.722 en lluvia, pertenecientes a 13 órdenes y 50 familias. La clase insecta fue la más representada, con 11 órdenes y 47 familias. La familia con mayor cantidad de individuos recolectados fue Baetidae, Hydrophysidae y Elmidae. La riqueza y diversidad biológica representada por el número de familias de macroinvertebrados sugieren que en las temporadas de seca hay mejores índices de diversidad, equidad y abundancia, y los valores entre sitios fueron menos contrastantes que en las temporadas de lluvia. Por último, se aplicó un análisis de correspondencia canónica. Esta herramienta estadística nos permite ver la relación directa entre las variables ambientales y las comunidades de macroinvertebrados. Como se observa en la figura 2, el eje 1, las flechas más largas representan las variables con mayor influencia en la distribución de los organismos, ya que la mayor parte de la variación del oxígeno disuelto y la velocidad de la corriente influyen positivamente en la presencia de familias sensibles. Por otro lado, la conductividad eléctrica y la temperatura se asocian a sitios con mayor intervención antrópica. La disminución de la condición ecológica de la ribera propicia una mayor entrada de nutrientes y contaminantes al río, con la consecuente disminución de la calidad del agua, especialmente hacia las zonas bajas de la cuenca, lo que podría explicar que en los sitios ubicados a menor altitud dentro de esta, la calidad del agua haya disminuido en ambas temporadas de muestreo en relación con las zonas altas. En general, se ha demostrado que los ríos con amplias zonas de amortiguamiento de vegetación ribereña son más efectivos para mantener y mejorar la biodiversidad acuática y la calidad del agua. Para concluir, este estudio demuestra que el río Margarita es un ecosistema resiliente, pero vulnerable. La clave de su salud está en la selva secundaria, donde hay árboles, hay biodiversidad. La recomendación principal es la protección de la ribera para asegurar que familias como el Baetidae sigan siendo indicadores de buena calidad. La cuenca del río Margarita está afectada principalmente por el cambio de uso del suelo y aumento de actividades agrícolas y ganaderas hacia las zonas medias y bajas de la cuenca, lo cual ha provocado una disminución en la calidad de la ribera,
como resultado de la reducción y fragmentación de la vegetación ribereña. Los ríos con amplias zonas de amortiguamiento de vegetación ribereña son más efectivos para mantener y mejorar la biodiversidad acuática y la calidad del agua. El aumento de la riqueza y diversidad biológicas en temporadas de seca es característico de los ambientes lóticos tropicales, donde es común observar esta tendencia. La riqueza de los invertebrados en los ríos está estructurada puntualmente por eventos históricos y por las condiciones físicas y químicas únicas de cada lugar. La calidad del agua del río Margarita, según los parámetros físicos y químicos del agua, varía a lo largo de su cauce, pero son óptimos para el desarrollo de la vida acuática. El oxígeno disuelto y la velocidad de la corriente son los factores que ayudan a las familias sensibles a sobrevivir. En cuanto al índice de calidad del agua, BMWP adaptado a Costa Rica, generalmente los valores en seca fueron mayores que en lluvia, lo cual indica que la calidad del agua disminuyó durante la segunda. Aunque hay zonas impactadas por la ganadería, el río todavía posee una capacidad de recuperación y soporte biológico alto, gracias a los 17.000 individuos encontrados.